Las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados han comenzado a mostrar sus efectos devastadores en la economía rusa. En un giro que muchos esperaban, la moneda rusa, el rublo, ha caído estrepitosamente, alcanzando un nivel alarmante de 110 rublos por dólar. Este desplome no es solo un número en una pantalla, es un reflejo de la fragilidad económica de un país que ha intentado, a través de la propaganda y la negación, ocultar la realidad de su situación. La respuesta del Banco Central de Rusia ha sido cerrar las operaciones de cambio, un intento desesperado por ocultar la magnitud de esta crisis. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cuáles son las implicaciones de este fiasco económico en el contexto de la guerra contra Ucrania? Primero, es esencial entender el contexto. Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha estado involucrada en un conflicto armado en Ucrania desde 2014, pero la invasión a gran escala en 2022 marcó un punto de no retorno. En respuesta a esta agresión, las sanciones internacionales se implementaron con la esperanza de debilitar la capacidad del Kremlin para sostener su guerra. Las sanciones no son solo un castigo, son una herramienta diseñada para limitar el acceso de Rusia a los mercados financieros internacionales, restringir su comercio y, en última instancia, socavar su economía. Y ahora, parece que están funcionando. La caída del rublo es una señal clara de que la economía rusa está en problemas. Cuando una moneda se devalúa de esta manera, significa que el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuye drásticamente. Los precios de los bienes importados se disparan, lo que afecta directamente a la población. La inflación se convierte en un enemigo cotidiano, y las familias rusas sienten el impacto en sus bolsillos. Esto no solo genera descontento social, sino que también puede llevar a una disminución en el apoyo al régimen de Putin. La estabilidad de un gobierno autoritario a menudo depende de la percepción de bienestar económico entre su población. Cuando esa percepción se ve amenazada, la lealtad puede comenzar a tambalearse. Además, el hecho de que el Banco Central de Rusia haya decidido cerrar las operaciones de cambio es un indicativo de la desesperación. Es un intento por ocultar la verdad, por evitar que el pueblo ruso vea el verdadero estado de su economía. Este tipo de medidas suelen ser un signo de que la situación es mucho más grave de lo que se quiere admitir. El control de la información es crucial en un régimen autoritario, y la narrativa que se construye alrededor de la economía puede ser una herramienta poderosa. Pero, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta narrativa cuando la realidad se vuelve cada vez más difícil de ignorar? Las implicaciones de esta crisis económica en la guerra contra Ucrania son profundas. En primer lugar, un colapso económico podría limitar la capacidad de Rusia para financiar su esfuerzo bélico. La guerra es costosa, y mantener un ejército en el campo de batalla requiere recursos significativos. Si la economía rusa continúa deteriorándose, es probable que veamos una reducción en la inversión militar, lo que podría afectar la capacidad de Rusia para sostener sus operaciones en Ucrania. Esto podría llevar a un cambio en la dinámica del conflicto. Las fuerzas ucranianas, que han mostrado una resistencia notable, podrían verse en una posición más favorable si los recursos rusos comienzan a escasear. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de pensar que esto es un camino recto hacia la victoria para Ucrania. Un debilitamiento de la economía rusa no necesariamente significa un final inmediato para la guerra. Putin, conocido por su tenacidad, podría optar por intensificar su estrategia. La historia ha demostrado que los líderes en situaciones desesperadas a menudo recurren a tácticas más agresivas. Podría haber un aumento en la retórica nacionalista, un intento de movilizar a la población en torno a una causa común. Además, Rusia podría buscar nuevas formas de financiar su guerra, ya sea a través de alianzas con otros países o mediante la explotación de recursos internos. La guerra es un juego de ajedrez, y cada movimiento cuenta. Otra implicación importante es el impacto en las relaciones internacionales. Las sanciones han creado una brecha entre Rusia y Occidente, pero también han llevado a Rusia a buscar nuevos aliados. Países como China e Irán han mostrado interés en mantener relaciones comerciales con Rusia, lo que podría proporcionar un salvavidas económico. Sin embargo, estas alianzas son complejas y pueden no ser suficientes para contrarrestar el daño infligido por las sanciones. La dependencia de Rusia de estos países también podría significar una pérdida de autonomía en sus decisiones políticas y económicas. A medida que la economía rusa se desmorona, también debemos considerar el efecto en la población civil. La guerra en Ucrania ha tenido un costo humano devastador, y la crisis económica solo agrava la situación.
Las sanciones, aunque necesarias desde una perspectiva geopolítica, también afectan a la población común, que a menudo es la más perjudicada en conflictos de este tipo. La escasez de bienes, el aumento de precios y la incertidumbre económica pueden llevar a un aumento en la desconfianza hacia el gobierno, pero también a una mayor desesperación. La historia ha demostrado que en momentos de crisis las sociedades pueden volverse inestables, y eso es algo que tanto Rusia como el mundo deben considerar. En este contexto, es crucial reflexionar sobre el papel de la comunidad internacional. Las sanciones son solo una parte de un enfoque más amplio que debe incluir apoyo a Ucrania y esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica al conflicto. La comunidad internacional debe estar preparada para responder a cualquier cambio en la dinámica del conflicto, ya sea un debilitamiento de Rusia o una escalada de la agresión. La guerra en Ucrania no es solo un problema regional, tiene implicaciones globales que afectan la seguridad, la economía y la estabilidad política en todo el mundo. En conclusión, las sanciones están funcionando, y la economía rusa está sufriendo las consecuencias. La caída del rublo y las medidas desesperadas del Banco Central son señales de un colapso inminente. Las implicaciones de esta crisis son vastas y complejas, afectando no solo la guerra en Ucrania, sino también la estabilidad interna de Rusia y las relaciones internacionales. A medida que avanzamos, es fundamental seguir de cerca estos desarrollos y recordar que en el corazón de este conflicto hay personas que sufren. La guerra no es solo una cuestión de números o estrategias, es una lucha por la supervivencia, la dignidad y el futuro de millones de personas. La historia aún se está escribiendo, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este relato global. Esperamos que lo hayas encontrado informativo y de ayuda. Si te gustó, apóyanos con un like, suscribe y comparte con tus amigos, mantente al tanto y sigue aprendiendo.